Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Sofía Hernández y este es otro episodio de Punto Cultural. Hoy me acompaña Damián Alcázar. Mucho gusto, Damián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Diana, muchas gracias. Y bueno, eres actor con una carrera impresionante. No solamente has trabajado en diferentes producciones en distintos países de Latinoamérica, sino que además has trabajado en Hollywood con las Crónicas de Narnia. Lo pueden ubicar mejor con alguno de sus trabajos más conocidos, las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian se llama Ujú. la película, y El Crimen del Padre Amaro, que también es otra película súper conocida a nivel de Latinoamérica. Cuéntanos primero cómo estás, qué te trae a Panamá. Bueno, estoy aquí invitado por unos jóvenes. Él es Paco, es un mexicano que me ha invitado varias veces a dar un taller en León, Guanajuato, en el centro de México, el centro del país. Y Ana, que es panameña, ellos son pareja, y he venido a Panamá 2 veces ya invitado por ellos. Esta es la tercera. Vengo a dar un taller de actuación sobre una técnica que se llama máscara neutra. Súper, súper. Y cuéntame, vamos a empezar entonces a hablar de tu vida. Cuéntame cómo sentiste ese llamado a la actuación, qué fue lo que te llamó a la profesión. Bueno, yo era un muchachito de casi 3 años, todavía no los cumplía, y mis hermanos mayores tomaban el catecismo en una pequeña iglesia en Guadalajara, que es muy cerca de donde yo nací. Yo nací en Michoacán y Guadalajara es Jalisco, pegaditos. Y el sacerdote, de manera muy inteligente y sensible, a los niños que iban al catecismo les ponía cine los sábados. Entonces me llevaron al cine mis hermanos, yo creo que muchos sábados, porque me acuerdo de las películas que vimos. Seguramente eran las mismas que tenía el sacerdote, pero las repetíamos. Muy, muy interesante. Y fuiste a estudiarlo después como carrera. Sí, Porque, yo era un niño era el más flaquito de mis hermanos, éramos 5, entonces, el más introvertido. Entonces el cine me sorprendió, proyectado contra una pared ahí en la iglesia, me sorprendió. Y luego descubrí en una escuela primaria del gobierno, una cosa muy extraña en México para aquel entonces, había una biblioteca y me metí a la biblioteca porque justo por flaco y por inhibido, en los recreos pues no era de las peleas o el fútbol. Entonces me metí a la biblioteca y empecé a leer una cantidad de cosas formidables que alimentaron mi fantasía y mi imaginación, y me di cuenta que me gustaban los cuentos y quería yo hacer eso que vi en el cine o escribir cuentos. Entonces por ahí empecé, y ya más adelante me tocó la suerte soy de una generación que vimos muchísimo cine. De niño vi muchísimo cine de todo el mundo, porque antes así era el cine en nuestros países. Había unas salas enormes en donde tú podías ver cine japonés, Kurosawa, podías ver cine sueco con Bergman, podías ver italianos con todos los Visconti, todos los maravillosos, y norteamericano, y mexicano, y argentino, y brasileño, y había cine para todos. claro, me hablas mucho de cine, pero tengo entendido que iniciaste haciendo teatro. Sí. ¿Cómo fue ese salto? Eh, ¿Por qué iniciar con teatro si la llamada vino a través del cine? Bueno, me di cuenta también a muy temprana edad de que uno se tiene que preparar para poder ser un actor. Y, y bueno, había que prepararse. Hay escuelas para actuación. Lo supe y empecé a estudiar teatro porque ahí me iba a preparar. Trabajé muchísimo, hice 9 años de escuelas diferentes. Luego hice también teatro, mucho teatro, pero yo quería hacer cine, entonces dejé el teatro y me dediqué a buscar el cine. Ahora hago principalmente cine y de repente llego al teatro nuevamente. ¿Y cuál es la mayor diferencia que sientes tú que te da el teatro y qué te da el cine? Porque definitivamente se complementan una con la otra para un actor. Sí, el cine es un trabajo mucho más íntimo, mucho más tuyo.
llegas y se hace la escena frente a cámara, Claro. tú tienes que hacer tu trabajo en casa o en el restaurante o en el autobús, en O donde donde puedas, estés. para poder hacer al personaje, aprenderte todo lo que tiene que hacer, darle la vida y luego ya estás frente a cámara y lo haces. Eso es un trabajo tuyo. En el teatro es en equipo, en grupo. Todo mundo va al ensayo, Como una mucho simbiosis. mucho tiempo estás preparando, trabajando todos juntos y se trenza de manera muy, como muy sólida. En cambio, en el teatro es mucho más espontáneo. Tiene que Claro. ver con cómo te ve la cámara. En el teatro, pues tiene que ver con cómo te ve el que está hasta allá atrás o el que está adelante. Y ninguna función es igual, ¿cierto? Ninguna función es Ninguna igual, función es como igual. también en el cine ninguna toma es igual. Ujú. Siempre puedes variar y te piden o lo Hablas, haces. hablas con mucho amor de las dos, con muchísimo amor. Regresando un poquito al tema de las técnicas, cuando hablas de las escuelas, hablas de las técnicas, ¿cierto? Y acabas de comentar un poco sobre esta técnica, la máscara neutra. Háblame un poquito sobre esa técnica de actuación. Mira, la técnica son todos los elementos teóricos que vas adquiriendo con tus Ajá. maestros y luego con los libros. Los libros tienen todo. Y los vas adquiriendo, los vas confrontando, los vas analizando, los vas aprendiendo, digamos, ¿no? Y luego vas haciendo tu propia estrategia de trabajo con todo lo que has aprendido. En la medida que eres un actor autocrítico, lo confrontas y aprendes todo el tiempo. No, no se puede detener uno nunca, que yo tendré que seguir estudiando. No hay manera de detenerse. Entonces llego a esta técnica de la máscara neutra, que lo hice en la universidad, hará unos 40 años. O sea, esa técnica es creada por ti. No, 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 no. Ah. Es Y creada por algo que un encontraste. francés que se llama Jacques Lecoq. Se llama, Mm, ya murió, pero se llama porque ahí está su técnica y los libros. Y me lo enseñó una maestra canadiense que yo tenía en la universidad, eh, Glenys McQueen, una canadiense de Montreal, maravillosa maestra. Me enseñó esta técnica y me quedé sorprendido como con cada técnica. Pero en este caso es muy visual, la máscara neutra es muy atractiva y habla del neutro en cada uno de nosotros. Tú te pones esa máscara y es absolutamente diferente si se la pone otra joven u otra, no importa la edad, o si se la pone un hombre. Lo que saca es el neutro de la persona y eso te permite estar como en un papel en blanco para poder iniciar tu trabajo. La máscara neutra la pueden utilizar los deportistas. El neutro lo usan, por ejemplo, los clavadistas, los gimnastas, los cirqueros, los músicos pueden usar el neutro porque van a empezar, y si tú te acuerdas cómo empieza el chelista, por ejemplo, entras de cero, del neutro, a lo que sabe hacer. El actor es igual. Te pones la máscara y entras a hacer la máscara. No puede ser que te la pongas y ya eres. No, no, no. Y así el actor con el personaje. Dicen tercera llamada, yo estoy fuera de la escena. Tercera llamada, entra el personaje y salgo a escena. Entonces claro, es una cosa de precisión, de sensaciones. Nuestro trabajo consiste principalmente en la imaginación claro. y en la voluntad. Así es. Eh, Sigamos con tu carrera. Has hecho tanto cine latinoamericano, no solamente en México, sino en otros países. También trabajaste en Magallanes, una producción peruana, pero también has trabajado en Hollywood. ¿Qué te parece que tiene el cine latinoamericano que te nutre de una forma en la que quizá otra industria no podría? Bueno, primero nuestra cultura. El cine es una manifestación cultural, se manifiesta en los pueblos. En este caso, el cine latinoamericano habla muchísimo de la idiosincrasia de cada uno de los países. Somos muy similares, muy parecidos y también somos muy diferentes.
los mexicanos de los panameños o de los colombianos o de los peruanos o de los bolivianos o de los dominicanos. Yo he hecho cine en prácticamente toda Latinoamérica. Me falta Panamá. Hablamos de nuestras historias, de nuestra idiosincrasia, de nuestras necesidades. Hablas de tu cultura en el cine. El cine norteamericano tiene otra visión, es mucho más que una cosa que los identifique, es mucho más el esplendor del negocio que es el cine, que es un gran negocio. Entonces tenemos películas interplanetarias y de héroes inexistentes y de cosas que los latinoamericanos no hacemos. Primero por falta de dinero, pero principalmente porque tenemos una idiosincrasia muy sólida, una cultura muy sólida. No pasa igual con los ingleses. Los ingleses sí son una cultura muy sólida y antigua. Los norteamericanos es una sociedad joven, digamos, y encuentran en el negocio la panacea del cine. Hay diferencias muy grandes. Me gusta mucho más el cine latinoamericano porque cuenta nuestras historias. Es mucho más interesante narrar la historia de un trabajador que narrar una historia de un hombre interplanetario inexistente, ¿no? La diferencia, permíteme Diana, es que ellos, por ejemplo yo en Crónicas de Narnia, éramos 2000 personas en el set. Y en una película panameña te aseguro que son 20 personas en el set. Y eso sería mucho. Mucho. Hay veces que en un set yo he visto un camarógrafo, el director y a veces hasta el mismo director hace cámara. O actúa. O actúa y la cámara está ahí. Entonces la diferencia es eso, el dinero. Nosotros tenemos una persona para hacer 20 cosas, ellos tienen 20 personas para hacer una cosa. Una cosa cada uno. Claro, de todas maneras uno aprende de cada situación. Por supuesto. Sí. El cine es un acto de creación conjunta y tiene muchas vertientes en donde el actor puede disfrutarlo. Eso sí, hay que disfrutarlo. No se trata de sufrir nada. Ajá, exactamente. ¿Y cuál crees que sea el...? Tengo mucha curiosidad por saber cuál puede ser el mayor choque para un actor que va de lo íntimo del teatro o del cine latinoamericano. O, ¿sabes qué? Hagámoslo por etapas. Vas del teatro, un trabajo completamente distinto. ¿Cuál puede ser el mayor choque yendo al cine latinoamericano y después pasando a el cine Hollywood, que es completamente comercial y como tú dices, sets inmensos, pantalla verde, 1000 personas? Mira, en esencia, nuestro trabajo es el mismo. Yo le doy vida a un ser inexistente, lo hago vivir, es un ser humano. Y entonces con toda la técnica y la estrategia de mi trabajo personal, creo al personaje y lo hago vivir. De eso se trata, de narrar un cuento con personas, con seres humanos. Claro. Cuando haga de robot, ahí va a estar un poco más raro, pero para eso ya tienen robots para hacerlo, o si no, digitalmente hacen un robot y punto. Ajá. No, el ser humano siempre va a contar la historia del ser humano. Así sea en la fantasiosa imaginaria interplanetaria, de todos modos el ser humano pone su cabeza en eso y es un ser humano que vive en la estratosfera, ¿no?, de la guerra de las galaxias. Claro, humanizamos. Hay amor, hay Ajá. simpatías, hay el malo, hay el bueno. Estamos tocando los valores, entre comillas, que tenemos los seres humanos. Es lo mismo, solamente te decía, hay mucho dinero en unas producciones de Hollywood y hay muy poco dinero en una producción panameña. Claro, Esa es la claro. diferencia. Ahora has ganado premios, has estado nominado a otros, has ido a festivales. De todos estos, ¿cuál es el que al que más aprecio le tienes o el que más significó para ti? Mira, el asunto de los premios es algo muy extraño. Al principio yo decía, pues, ¿qué es esto?
están premiando, yo no creo ser el mejor actor en este momento, ¿no? Pero es como un apapacho, es como un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la pasión que pones al hacer tu quehacer. Entonces te vas acostumbrando un poco y también aplaudes cuando lo gana otro compañero que estaba compitiendo contigo, porque dices, claro, se lo merece, pues hay que aplaudirle, ¿no? Claro. Los premios sirven un poco para contener los libros, pones un Ariel y otro Ariel y metes los libros ahí y no hay problema. Y luego también hay unos premios muy raros, enormes, pesados, que dices, ¿y esto dónde lo voy a poner? Yo quisiera que los premios fueran cheques. Ahí sí le podrías dar un uso maravilloso. Entonces, cada premio es un apapacho, es un abrazo, es un reconocimiento de tus normales compañeros. Y eso es bueno, porque los que te premian son los cineastas. Los que ven cine, los críticos, los directores, ellos son los que te premian. Entonces, el reconocimiento siempre te va a ser muy agradable, ¿no? Y sabes que vas por el buen camino. Pero al mismo tiempo es un compromiso. Y si yo ya tengo tantos premios, este siguiente proyecto tengo que subir la calidad de mi interpretación. Entonces te pones a trabajar mucho más contigo mismo y te exige. Hay una exigencia normal a la cantidad de premios que te tienes que esforzar muchísimo más porque el prestigio se construye. No la fama, la Es fama, efímera. la fama no, a veces no, la Coca-Cola es famosa y no es efímera por desgracia. No, se construye, ¿no? Hay que tener, sí, un prestigio de un hombre que trabaja concienzudamente, apasionadamente, que es generoso con sus compañeros, que hace todo lo posible por llevar a buen término este proyecto, en fin, ese tipo de cosas. Me gustan los premios, por supuesto, me gustan mucho. Tengo muchos premios mexicanos, 8 Arieles tengo, Wow. tres como coactuación y 5 como mejor actor. Y tengo premios en Perú, en Colombia, en Brasil, en España, pero solamente significan eso, un acicate más, un empujón más para que mejores tu trabajo, para que te prepares con mucho más pasión, con mucho más entusiasmo. Y para eso sirven. En mi caso, para eso sirven. Bueno, y has hecho de todo ya. Has trabajado en pequeñas películas, grandes producciones, has viajado, has dado talleres, has ido a festivales, pero ¿qué más hay en tu lista de pendientes? ¿Qué puede haber por ahí que sea un objetivo que quieras lograr pronto? Mira, Diana, muchas veces he dicho, creo que voy a retirarme un poco y a escribir sobre actuación o a escribir guiones, porque también me gusta mucho el crear en mi cabeza historias y veo la realidad. A mí, gran parte de mi trabajo lo baso en estas dos inmensas minas, que son la imaginación, que es la ficción, y la realidad, que acota, que no puedo olvidarla. Por eso prefiero el cine latinoamericano, porque habla mucho más de la realidad que el cine de Hollywood, que habla de cosas que no tienen sentido con la realidad, ¿no? Entonces a veces quiero dedicarme a escribir, dedicarme a dar clase, porque también te refrescas, preparas la clase, comparas técnicas, sacas conclusiones y te muestras generoso enseñando lo que sabes hacer, ¿no? Con la pasión con la que lo haces. Pero también no puedo dejar de actuar. Cada vez que leo una muy buena historia y me están invitando a hacerlo, digo, entro. Si la historia no es buena, nada más no me convencen de entrar. Así me paguen muchísimo dinero no, me tiene que gustar la historia. Eso también hace posible el, el, el proceso de que tu trabajo sea muy bueno. Si tú haces una buena historia, tienes ganado un buen papel. Si haces una historia mala, no hay buen papel. O regular, mediocre, no hay
un buen papel, hay un papel mediocre. Entonces tienes que ser muy selectivo. Eso ayuda muchísimo. Seguiré actuando y seguiré dando clase. A lo mejor guardo todavía mis ánimos de escritor o de guionista para después, para posterior. Déjame decir algo más. Estoy muy entusiasmado de venir a dar algo de lo que sé a Panamá. Ojalá que el cine panameño, el teatro panameño, los actores panameños, en este caso los actores, sigan creciendo y hagan de este país, que además es bellísimo, un lugar extraordinario para hacer cine, para hablar de su cultura, de su gente, de sus necesidades y de sus esperanzas. Fue hermoso, Damián. Muchísimas gracias por compartir un tiempo con nosotros. Muchas gracias también por venir a Panamá a aportar un poco a la formación de los actores de nuestro país. Ha sido un honor y un placer conversar contigo. Esperemos que se vuelva a repetir, que vuelvas a Panamá a visitarnos nuevamente. Y este ha sido Punto Cultural. Muchas gracias a ustedes por sintonizar. Recuerden que pueden vernos en nuestro canal de Facebook Watch o de YouTube @miculturapma todas las semanas a las 6 de la tarde. Hasta luego.